Nos encontramos en el Museo Biblioteca de Villarrobledo, donde esta tarde se inaugura la exposición La lengua como liberación, el Esperanto. Y para hablarnos un poquito de ella tenemos con nosotros a un miembro de la CGT, Paco Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Paco, cuéntanos un poquito cuál es el origen de esta exposición. Pues esta exposición se hace por el Ateneo Confederal Rojinegro que tenemos a escala estatal del sindicato, la CGT. Dentro, digamos, de la obra cultural que también realizamos, aparte de las cuestiones sindicales, pues se hicieron una serie de exposiciones y otras actividades. Y hace 5 años, en 2012, conmemorándose el 125 aniversario de que el fundador del Esperanto lanzara la primera gramática, podríamos decir, pues los compañeros de CGT Burgos, concretamente compañeros de enseñanza, hicieron esta exposición. La compañía además un pequeño catálogo, una serie de materiales, de artículos que se fueron haciendo e incluso también una pequeña unidad didáctica que hicieron para llevarla a los institutos, a los colegios, por eso la hemos llevado también al Sensibel la semana pasada, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del Esperanto para que merezca una exposición y sea didáctico para los estudiantes? Hombre, de entrada, algo que, por ejemplo, hemos corroborado ahora en el instituto, ¿no? La mayor parte de los chicos no saben siquiera que existe una lengua como esta. Es una lengua artificial, no es una lengua natural, y es una lengua que surge en un momento muy concreto, ¿no? En la época de la expansión imperialista, surge además y es apoyada inmediatamente por el movimiento obrero, y surge también contra el chauvinismo, el nacionalismo. Por desgracia hoy en día estaría muy de moda, ¿no? Pues porque se plantea como una lengua anacional que no pretende imponerse sobre otras. No es como, por ejemplo, hay un panel después que veréis, de cómo el latín jugó ese papel en su tiempo, de hecho eso lo estudian los chavales, o el castellano en la conquista americana, o hoy en día el inglés, ¿no? Son lenguas, digamos, imperiales. Y el esperanto es todo lo contrario. El esperanto no trata de sustituir a ninguna lengua, sino trata de que hablantes de lenguas diferentes tengan un vehículo común en el cual estén a igualdad de condiciones. Siempre el hablante nativo de una lengua está en ventaja. Y esto se trata de que haya un vehículo muy sencillo, está pensado como una lengua mucho más sencilla que las lenguas que se han desarrollado históricamente, para comunicarse entre personas que hablan originalmente o que tienen como lengua materna una lengua distinta, ¿no? Pero aún así no ha prosperado la idea. Bueno, lo que pasa en España hoy en día y en muchos sitios se oculta esto. De hecho, hay varios paneles sobre la represión del esperanto históricamente. Comenzó, de hecho, su fundador, Zamenhof, es polaco y vivía bajo el dominio del Imperio Ruso, y los zares ya la prohibieron. El esperanto está considerada por la ONU una de las 30 lenguas más habladas del planeta. Llegó a tener casi 10 millones de hablantes y hoy en día tiene prácticamente eso. Es decir, hay un montón de gente que sí conoce la lengua. El jueves contaremos con un compañero de Albacete que pertenece a la Sociedad Española de Esperantistas. Lo que pasa en España es verdad que sufrió mucha represión durante el franquismo y después no se ha recuperado como se utilizó antes, digamos, ¿no? En otros países está mucho más desarrollado, pero sigue teniendo vigencia y sobre todo el proyecto asociado al esperanto, ese proyecto de no dominación, sino de lucha contra el sistema capitalista y contra los sistemas de dominación, está plenamente vigente. Sobre todo en su variante, podríamos decir, anacional, o sea, contraria a cualquier nacionalismo, y más hoy en día que vemos como entre que si España, Cataluña, o no, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues vemos como el chauvinismo, el nacionalismo, eso que se cura viajando, sigue estando ahí y sigue, en fin, muchas veces suponiendo incluso guerras, ¿no?, para la gente o situaciones violentas. Entonces, en ese sentido está plenamente vigente lo que es el proyecto del Esperanto. El Esperanto incluso como modo de vida o como parte de una alternativa a la sociedad capitalista actual, ¿no? Pues si te parece, Paco, pasamos a la exposición para conocer un poquito más, ¿vale? La exposición serían estos 3 paneles, que nos habla primero de cómo la lengua de Esperanto podría entenderse como una reacción a una realidad o como una forma de intentar solventar una situación que es muy real, y es la variedad o la diversidad lingüística que hay en el planeta. Esa diversidad lingüística está perfectamente ejemplificada en el mito de la Torre de Babel, que no solo es un mito cristiano o judío-cristiano, sino que es un mito que existe en un montón de culturas y civilizaciones, de cómo se forman las diversidades de lengua, ¿no? Cada sociedad antigua tiene ese mito, ¿no?, para reflejar una realidad que es que los humanos no todos hablamos lo mismo. Todos tenemos la competencia lingüística, como los generativistas, los gramáticos generativistas, con Chomsky a la cabeza, este personaje que tenéis aquí, demostraron, pero cada sociedad o cada pueblo desarrolla esa competencia lingüística en una lengua concreta, ¿no? Junto a ese panel introductorio hay otros 2 que nos hablan del pasado más remoto de la lengua y de la situación hoy en día.
Si os dais cuenta, aquí nos hablan, incluso se cita a Juan Luis Arzuaga, uno de los que fue director o codirector del yacimiento arqueológico de Atapuerca, en Burgos. Aquí se cita o se menciona una de las teorías sobre el origen del habla en los humanos. Hacen falta dos elementos para que nosotros podamos hablar, cosa que no hace ningún otro ser. Con un lenguaje me refiero complejo como el nuestro, ¿no? Uno es físico, y aquí se habla del hueso ioides y de una serie de cuestiones genéticas y proteínicas, y el otro es mental, cerebral, el desarrollo del cerebro de manera suficientemente compleja como para poder entender y desarrollar mensajes complejos, muy complejos. Esa es una de las teorías que, defendida por toda una rama de la prehistoria, de los prehistoriadores, plantea que sería a partir de los Homo sapiens primitivos, neandertales y algunos previos, cuando los seres humanos tendrían esa capacidad doble, esa capacidad física y mental. Hay otra corriente, con la cual yo me identifico bastante más, que plantea que desde Homo habilis, desde mucho antes, cuando se tiene esa capacidad, puesto que sabemos que Homo habilis ya atesora una cultura, en el sentido pleno del término, es decir, es capaz de acumular conocimiento y transmitirlos a la siguiente generación que los agranda. Y eso precisa de un lenguaje complejo. En este caso sería un lenguaje natural, por más que el aparato fonador fuera más complejo o menos complejo. Bueno, pues desde ese panel que nos habla de ese primer momento de los humanos como seres hablantes, de la importancia de la lengua en nuestro desarrollo, la lengua es una de las cosas que nos hace, o es el correlato de una cultura, que es lo que nos hace ser distintos y superiores al resto de animales, ¿no? Pues nos sitúa ya en la situación o la realidad actual. Hoy en día nos encontramos con multitud de lenguas que llamamos vivas, también sabemos de lenguas muertas, por ejemplo el latín, es quizá el ejemplo más claro para nosotros, pero hay unas 6.000 lenguas vivas que se hablan hoy en día en el planeta. De esas 6.000 lenguas vivas, unas 2.000 al menos ya no se están transmitiendo. Hay un mapa que se ve aquí y podemos ver esta isla, la isla de Nueva Guinea, es donde más lenguas se acumulan, siendo un territorio bastante pequeño, de todo el planeta. Pues bien, las lenguas debieran considerarse parte de un patrimonio, de un acervo de la humanidad, son correlatos de cultura, y perderlas es como si perdemos, pues no sé, un cuadro de Velázquez o un yacimiento arqueológico. Lo triste es que a lo largo de la historia hemos perdido muchas, digamos que apostas. Igual que hemos destruido patrimonio arqueológico, patrimonio histórico, artístico, también hemos destruido patrimonio lingüístico. Diversas sociedades han sometido a otras, las han exterminado y con ellas se ha perdido su cultura y su lengua. Y hoy en día debiéramos cuidar bastante esas lenguas, precisamente en un país como el nuestro, un país donde la normalización lingüística no existe y debiera existir, donde tenemos 5 lenguas. En España se consideran lenguas cooficiales o lenguas reconocidas por los filólogos el castellano, el catalán, el galego, el euskera y el aranés. Y luego tienen su dialecto bastante avanzado, como podría ser el valenciano. Bueno, pues en un país que tiene esa riqueza, nosotros no lo vemos como una riqueza normalmente. Lo que nos cuentan políticos y demás, a través de los medios de comunicación y eso, es que tenemos un problema. Y para nada tenemos un problema. Tenemos una riqueza, una oportunidad, llamémoslo como queramos. Y debemos ser conscientes de esa riqueza y preservarla. De hecho, además, sabemos que en nuestro país las lenguas fueron perseguidas. Bueno, pues, o ciertas lenguas fueron perseguidas durante el franquismo, claramente. Bueno, pues, frente a esa situación que hoy podemos ver de extinción, como se dice aquí, de lenguas, surge a lo largo de la historia la idea de tener lenguas universales. Evidentemente, la comunicación es algo importante y a través de la historia se ha percibido la necesidad de comunicarse entre sociedades que hablan lenguas muy diferentes. Para eso, en la exposición se hace un primer panel sobre la idea, esta digamos sería otra parte que está compuesta por estos 5 paneles, se hace un primer panel sobre experiencias que hubo de intentos de construir lenguas universales. El primer intento que hay es el de Ramon Llull. Este hombre directamente lo que planteó fue el uso del latín. Pensemos que estamos hablando de los siglos XIII-XIV, en Europa el latín era la lengua de cultura, lo que hablaban la gente que podía acceder a la lectura y a la escritura, monjes, curas y demás fundamentalmente, y él plantea que fuera el latín. De hecho, se siguió formulando el latín como lengua universal y la Iglesia lo ha planteado así. De hecho, por eso hoy en día se dice que los curas saben latín, estudian latín y medio hablan latín o escriben, el Papa y demás escriben en latín, porque lo usan como lengua para todos ellos, independientemente de la lengua materna que tenga cada uno.
Luego hubo otra serie de intentos ya artificiales. Se nos habla del Volapük, se nos habla del esperanto, evidentemente, y después incluso del esperanto hubo otra idea, la lengua ido, el idioma di omni, el idioma de todos, que trataba incluso de perfeccionar o de mejorar algunos defectos que se veían en el esperanto. Pero la lengua ido hoy en día tiene hablantes, y de hecho tiene hablantes en España, ¿eh? Pensemos que no solo en otros países, sino en España hay gentes que usan esa lengua. La usan no como sustituto de su lengua materna, sino para comunicarse. Porque en 1887, Zamenhof, un médico polaco, publicó el primer libro sobre el esperanto. Igual, yo explicaba en el instituto el otro día que igual que siempre recordamos que en 1492 Elio Antonio de Nebrija publica la primera gramática de la lengua castellana, pues en 1887 Zamenhof publica algo así como la primera gramática del esperanto. Él se había pegado unos 15 años creando una lengua. Es una lengua artificial y en ese sentido, tanto el Volapük, el esperanto o la lengua ido son muy diferentes a las otras. Las lenguas naturales surgen históricamente en procesos muy largos, muy complejos. Pensemos como del latín a lo largo de toda la Edad Media se evoluciona hacia el castellano, el catalán, el galego, el francés, el portugués y todas las lenguas, ¿no?, que hoy en día llamamos lenguas romance. Sin embargo, el esperanto es una lengua y las otras son lenguas artificiales, creadas, ex novo, por alguien que las construye. Da igual que sea una persona o sea un grupo de personas, que las construyen conscientemente de lo que están haciendo. Y en ese sentido, las ideas de Zamenhof hay que entenderlas en su contexto. En 1887, hacía 2 años que se había producido la Conferencia de Berlín, en la cual las potencias, Alemania, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, España, se habían repartido África, como el que se reparte una tarta. Además, eso por ejemplo explica que el mapa de África esté lleno de líneas rectas, que lo hicieron sobre el mapa, hasta aquí tú, así fue el mecanismo. Se habían repartido África y a sus pobladores, sin consultarles, por supuesto. Bien, en ese contexto de expansión imperialista y de desarrollo del capitalismo, que es lo que genera la expansión imperialista, es decir, el imperialismo tanto de los siglos XV y XVI como ya del siglo XIX y del siglo XX, hay que entenderlos en la lógica de desarrollo del sistema capitalista, pues en ese contexto de imperialismo este hombre era un médico polaco. Polonia estaba bajo el yugo del Imperio Ruso en esa época. Y este hombre se plantea construir una lengua que sirva como vehículo universal de comunicación, pero que no sea una lengua que se imponga sobre otras lenguas. Es decir, que en lugar de dominar a otros, lo que haga es sencillamente servir como vehículo de comunicación entre iguales, que cada uno tiene su lengua. De hecho, es la clave del esperanto y de estas lenguas artificiales. No pretenden en ningún caso convertirse en lenguas hegemónicas, en lenguas únicas o sustituir a otras. Y lo que pretenden es facilitar que la conversación o la comunicación entre dos personas que tienen lenguas maternas distintas se establezca en pie de igualdad. El hablante de una lengua materna siempre va a tener ventajas sobre otros. Yo pongo un ejemplo de una conferencia sobre San Isidoro de Sevilla, un personaje histórico muy importante de la Alta Edad Media, que dio un francés en Sevilla, era uno de los máximos especialistas. El tipo tenía un vocabulario que ninguno de nosotros seríamos capaces de tener, pero se equivocaba en cosas que cualquier chiquillo pequeñín no fallaría. ¿Por qué? Porque no era su lengua materna. En ese sentido, si nosotros hablamos en castellano, tenemos ventaja frente al que no es castellano parlante, y viceversa. Eso es lo que el esperanto pretendía, que no fuera así, ¿no? Por eso Zamenhof construye esta lengua y además la hace de forma fácil, sencilla. Es una lengua mucho más simple que las lenguas a las que nosotros estamos acostumbrados, el castellano, que es lo que hablamos la mayoría, o el inglés que se estudia en los institutos, o el catalán o cualquier otra lengua. De hecho, tenemos otros 3 paneles que nos hablan sobre las características más básicas del esperanto. Uno sobre su alfabeto, sobre su fonética y ortografía, pensemos que tiene 28 letras, usó el alfabeto latino. De hecho, es una de las cosas, de las críticas que hoy se hace. Al fin y al cabo, lo que se planteó fue que era el alfabeto más utilizado, en el sentido de que por todas partes había hablantes de alfabeto latino que estaban o bien con lenguas nativas o bien dominando a otros, se estaban extendiendo.
Tiene vocales, tiene 2 semivocales, tiene consonantes, no tiene tildes, todas las palabras son llanas, es decir, llevan el acento tónico en la penúltima sílaba, pero ninguna lleva, por tanto, tilde. Es decir, es una lengua bastante sencilla en su estructuración. De hecho, lo mismo vemos con el tema de la gramática, que también se intentó hacer lo más sencilla posible, sin liarlo, porque no está pensado, en principio, para que desarrollemos esas cosas más complejas que nos permite la lengua. Por ejemplo, pues no sé, la literatura o la poesía o este tipo de cosas. Aunque sí se hace, lo vais a ver ahora después, hay una cultura en esperanto, pero en principio está pensado para que tú tengas tu lengua y cuando te encuentres con alguien que no habla tu lengua, te puedas comunicar fácilmente con él, sin complejidad ninguna. Tiene las reglas gramaticales, se intentaron limitar al mínimo, es decir, no es difícil. Y además pensemos que la comunidad esperantista, estamos hablando de casi 10 millones de personas, sigue haciendo congresos en los cuales siguen pues, fijando normas, cambiando cosas, es decir, es una lengua que está viva, ¿vale? Tenemos otros sobre algunas expresiones habituales, con el tema de los números, es decir, unos paneles que nos hablan de cómo se estructura internamente el esperanto. No obstante, yo no sé esperanto, varias veces, por eso también la curiosidad de que trajéramos del sindicato la exposición, porque varios de los que estamos en el sindicato, pues por diferentes motivos hemos pensado a veces en configurar aprender esto, ¿no? El tema es que el jueves iba a venir un compañero de Albacete, que sí es un parolanto esperantista, es decir, un hablante de esperanto, y que sí nos va a hablar sobre la lengua. No va a hablar sí hablará algo en esperanto, pero no va a dar la conferencia en esperanto, ¿vale? Sino que va a intentar explicar cosas y, de hecho, hay algunos que queremos preguntarle si es realmente sencilla para conformar un pequeño grupo, ¿no?, de estudio del esperanto y poder comunicarnos con otros en un plano de igualdad, ¿no? Bueno, pues esta sería la segunda parte, ¿no? Me he dejado aparte 3 que mencionaremos después y que en principio estaban incluidos en la secuencia numerada, están incluidos en medio, pero que nosotros hemos dejado para el final o aparte por algo que ahora después os intentaré explicar. La siguiente parte de la exposición es el esperanto a lo largo de la historia, es decir, si el esperanto se crea como respuesta a esa necesidad que se ve de buscar una lengua universal